Muy buenos días, mis hermanos. Vamos, por favor, a Hechos, capítulo 12. Y para interpretar contextualmente este capítulo 12, mis hermanos, es muy importante que podamos recordar dos principios que hemos estado estableciendo a lo largo de este dar en orden, como Lucas está escribiendo desde su evangelio y que ahora continúa en Hechos. Dos principios anteriores que necesitamos ver en esta mañana, dos principios esenciales para poder entender Hechos 12. Así que síganme con atención, por favor, en estos dos principios, que es, Dios tiene todo el control. Antes de 12, vamos por favor a Hechos capítulo 4, 27 y 28. Los apóstoles acaban de ser liberados de una situación bastante complicada y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vamos a ver esta primera línea de Lucas. Nos está diciendo, Dios tiene el control, aunque nosotros no podamos a veces entenderlo. Es decir, lo que está diciendo acá es que todos se pusieron en contra del santo de Israel, ¿verdad? Pero vean ustedes el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Esto de verdad es muy importante para esta mañana. Y principio 2, un propósito del discípulo es justamente permanecer fiel al Señor. Veamos 11:23, siempre en Hechos, 11:23. Y leemos, cuando llegó, se habla de Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y Bernabé no es ningún romántico, mis hermanos, y no es un creyente maduro, como vamos a verlo. Entonces, dos principios. Dios tiene el control absoluto. Y dos, somos llamados a permanecer en la fe, fieles, en confianza. Esto de verdad es muy importante para esta mañana. Ahora sí, vamos con Hechos 12, del 1 al 11. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átete las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mis hermanos, este relato sí muestra que Dios todo lo puede. No muestra que Dios tiene una sola forma para hacer las cosas. Pero todas sus formas, aunque no las entendamos, mis hermanos, son perfectas. ¿Bien? Todas sus formas. Aquí está mostrando una forma de actuación del Señor, pero no la forma, donde siempre actúa según la adversidad del creyente. Este punto, cuando no entendemos sus formas, es donde entra el propósito de la oración que vamos a ver en esta mañana. ¿Para qué? Para preservarnos del desánimo. ¿Por qué desánimo?
porque nosotros quisiésemos que Dios actúe según las formas que nosotros pretendemos en la oración. Entonces, es importante ver por eso contextualmente con qué empezamos. Dios todo lo puede y luego somos llamados a permanecer en la fe. Este Dios todo lo puede, nosotros lo ajustamos a que tiene que poder lo que yo deseo. Y cuando no sucede, viene el desánimo. Entonces, ¿para qué es la oración? Para permanecer en la fe, confiando que la forma de Dios, aunque no sea la misma, es perfecta. Y ya empezamos a modelar el propósito de la oración, que me parece que nos da una gran información en este texto de esta mañana. El que Jacobo haya muerto, mientras Pedro pudo escapar, son dos formas. ¿No forma parte de esto del misterio de las formas de Dios? Y que se ha repetido muchas veces en la iglesia. Vean ustedes, y estamos hablando de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Por fe, dice el escritor a los Hebreos, algunos escaparon al filo de la espada. Pero vean esto. Y por fe, también, otros fueron muertos a filo de espada. ¿Quién entiende esto? Precisamente porque no lo entendemos, es que somos llamados a darle un propósito a la oración, que estamos reforzando en esta mañana. Permanecer en la fe, aun cuando se den estos dos escenarios en nuestra vida. O veamos este escenario en la vida de otras personas. La extraordinaria forma, porque es extraordinaria, en que Pedro es liberado de la cárcel, una luz, un ángel, se caen las cadenas, se abren las puertas. ¡Qué maravilla! Y esto sucedió verdaderamente, porque es un dato histórico. Contrasta, mis hermanos, contrasta con la sequedad, digamos, del versículo 2. Leámoslo, por favor. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Hasta ahí. Y luego viene toda una espectacularidad de lo que le pasó a Pedro. ¿Con qué nos queremos quedar? ¿Con cuál historia? Y veamos versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ese es el punto que quiero señalar en esta mañana. Acerquémonos a pensar, ¿por qué estaba orando la iglesia allí? ¿Por qué intención? Creo, mis hermanos, contextualmente, que la iglesia oraba sin cesar para que Pedro conservara su permanencia en la fe, aún en medio de la adversidad donde estaba. Pero también por la permanencia en la fe de Juan, hermano de Jacob. Porque nos olvidamos de esto. El hermano de Jacob acababa de ser muerto de la manera más abrupta. El primer apóstol que pierde la vida. ¿Estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel? ¿O estaban orando para que Pedro permaneciera en la fe a pesar de estar en la cárcel? Orando también por la permanencia en la fe de Juan y por la permanencia de la fe de ellos mismos ante la situación que estaba pasando allí. Un modelo necesario para nosotros hoy de lo que es la oración. De hecho, Mateo, que muy posiblemente estaba en este grupo de los que oraban, porque estaban reunidos los discípulos y los apóstoles, ¿verdad? Muy posiblemente reunido allí, ya había escrito en su evangelio en 14:30, o escribirá, cómo Pedro, recuerdan ustedes cuando andaba por las aguas, de repente caminaba hacia Jesús, pero vio dónde estaba, tuvo miedo, los vientos fuertes, y empezó a debilitarse en su fe o en su confianza. ¿Y qué pasó? Empezaba a hundirse, ¿verdad? De hecho, Lucas, en 22:54 y siguientes, relata también cómo Pedro, a pesar de haber pasado 3 años con el Señor Jesucristo viendo sus milagros y sus señales, al final le niega. ¿Cuándo? Cuando estaba frente al peligro. Cuando lo estaban señalando con que esa persona estaba con Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿por qué no pensar que la iglesia estaba orando sin cesar? Porque Pedro estaba listo para ser expuesto públicamente, no morir de cualquier forma. Es que Herodes estaba esperando que pasara las fiestas de la Pascua y los panes sin levadura para poder darle a Pedro la muerte más extraordinariamente visible, porque esto agradaba a los judíos. Entonces, acerquémonos a pensar que la iglesia oraba sin cesar, no tanto por la liberación de Pedro,
porque Jacob no fue liberado, sino por la permanencia en la fe de Pedro, fuese cual fuese la forma de Dios, que es soberano y perfecto en todas sus acciones. Y parece que esta oración se confirma. Este tipo de oración, porque va según la voluntad de Dios, que permanezcamos en la fe. Entonces, como se alinea con la voluntad de Dios, tenemos la certeza que Dios responde. ¿Por qué? Porque veamos el versículo 6. Estamos hablando del contexto que Pedro iba a ser ejecutado. Y vean ustedes, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro durmiendo confiadamente, entregándose a la voluntad de Dios y permaneciendo en la fe en el proceso. Pedro sabía que no estaba en manos del poder romano, mis hermanos, sino en las manos de Dios. Como cuando Jesús le tomó al sacarlo del mar. Y lo hizo no tanto para que no se ahogara en ese momento, sino para que aprendiera a confiar. Si el motivo de la oración de fe de la iglesia era, digámoslo así, decretar la liberación de Pedro, ¿por qué le dicen a Rode lo que vamos a leer en 15 y 16, por favor? Y ellos le dijeron, estás loca. Es decir, cuando esta mujer vio a Pedro en la puerta que estaba tocando, en vez de abrirle, lo dejó allí, se fue para adentro, contó, y le dicen en 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Pero por qué le dicen esto a Rode? Porque el énfasis de la oración no era esa. Si es tu voluntad, posiblemente que Pedro sea liberado. Pero el peso de la oración era que Pedro permaneciese en la fe si tu voluntad es que sea ejecutado como Jacob. De eso estaban perfectamente y estaban reunidos orando en esta dirección. Recuerdan, estamos buscando un modelo de oración. ¿Saben por qué? Porque usted y yo podemos caer en algún momento. ¿Para qué orar? Si nada sucede. Yo la verdad me canso ya de orar. Porque estoy pidiendo una forma y no sucede nada en mi vida. ¿Qué está afectándose en ese tipo de oración? Nuestra fe y nuestro ánimo. La permanencia en la fe. Y puede afectarnos de tal manera que un creyente puede decir, yo mejor ni le digo nada a Dios porque parece que Dios no me escucha. Estamos buscando una forma de Dios. Y estamos debilitándonos poco a poco en la confianza. Y nosotros urgentemente hoy necesitamos tener un modelo de oración para preguntarnos en esta mañana, ¿y para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el propósito de la oración? Acerquémonos a entender, mis hermanos, que oramos para que nosotros permanezcamos en la fe, aun cuando nosotros vemos las formas de Dios que muy posiblemente usted y yo no entendamos. Muy posiblemente. Pero oramos para confiar en quién está detrás de las formas. Relacionemos esto, mis hermanos, con Lucas 22, 31, por favor. Lucas, vámonos un poquito para atrás. Este concepto que estamos ya presentando, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fijémonos 32. Pero yo he rogado, y veamos el propósito, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, es decir, cuando permanezcas en la fe, confirma a tus hermanos. Jesús no estaba orando para que Satanás no los zarandeara. Es para que a pesar de las zarandeadas, digámoslo así, su fe permaneciese firme. Y el modelo de la oración, porque justamente llegaron en algún momento los discípulos y le dijeron a Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. No solamente es ese pasaje del Padre Nuestro, es que estamos viendo acá un modelo de oración explícito. Es fácil de entender. Yo estoy pidiendo por ti para que permanezcas en la fe, aún sabiendo que en las formas de Dios, en su voluntad permisiva, Dios va a permitir muchas adversidades en tu vida. Básicamente esto.
Pedro, de hecho, va luego a escribir, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En su primera carta, 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El ser guardados, mis hermanos, no significa que nosotros no podamos expresar nuestras luchas. Y de hecho tenemos los salmos, tenemos los profetas, tenemos lamentaciones, de hecho un modelo para que usted y yo nos lamentemos. Hasta tenemos oraciones. Usted va a encontrarse frases muy fuertes de los profetas. Dios, pero pareciera que no te importa lo que está pasando. Pareciera que no estás escuchando absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde estás, Dios? Y esto queda registrado en la Escritura. Y es un modelo para que nosotros podamos expresarnos. Pero siempre todas estas oraciones terminan rindiéndose la confianza al Señor. Pero tú, Señor, y continúa. Son modelos que tenemos. Entonces, permanecer en la fe firme no significa que el Señor nos dice, mire, no se queje, no se lamente, entendiendo bien lo que es la queja, ¿no? No se lamente. No, es que vivimos en una existencia llena de adversidades que la mayoría de las veces nosotros no entendemos absolutamente nada. Pero, como dijo Pablo, he guardado la fe, he librado la batalla. Y por supuesto que Pablo se refería a una humanidad plena, donde muchas veces, aunque dice, pasé por esto, y a veces pensamos, ¿verdad?, con el circulito acá, que no le afectaba nada. Cuidado. La fe robusta de Pablo es porque sabía la intención por la cual oraba, para él permanecer en la fe. De hecho, su comisión, que fue dicha por medio de Ananías, es para que sepa cuánto tenga que padecer por mi nombre. ¿Y qué pasa? Pedro, en Hechos 12:17, confirmó a sus hermanos que a pesar de lo sucedido a Jacob, él permanecía en la fe. Y a la vez Pedro confirmó que ellos permanecían en la fe, porque estaban orando juntos. Y hermanos, como estamos hablando, firmeza no es vivir de victoria en victoria, sino permanecer mirando y confiando a la persona correcta en medio de tribulaciones que muchas veces lo ha puesto en rojo, no entendemos y nos desaniman. Esto es firmeza, conservar viendo la dirección correcta en medio de nuestras dudas y nuestros por qué y nuestros para qué y las preguntas que ustedes desean. Eso es firmeza. ¿Para qué orar en medio de la adversidad? Entonces, para permanecer en la fe y para pedir sabiduría y así saber identificar el camino que Dios nos abre. Vamos a ver Primera de Corintios 10:13, porque un primer propósito es, ¿oramos para qué? Para permanecer en la fe. Esto a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo tengo un propósito para orar por ustedes y para orar por mí mismo y por mi familia y por todos por los que oro. Cuando me doy cuenta de una adversidad, entiendo yo un propósito por el cual orar. Uno de ellos es para que ustedes o la persona con la que esté orando permanezca en la fe, a pesar de lo que esté pasando y a pesar de los resultados. Ciertamente, por supuesto, ante una enfermedad nosotros vamos a orar en la dirección de Pedro, no en la dirección de Jacob. Pero sea cual sea el resultado final, oro para que permanezcamos en la fe. Para que si el resultado es Jacob, nosotros no digamos, ¿para qué? Yo estaba pidiendo lo de Pedro, la verdad no vuelvo a orar. Y la verdad estoy desanimado, porque no entiendo cómo Dios tiene todo el poder y no hace nada. O Dios tiene todo el amor y no hace nada. Mis hermanos, esto es más peligroso que la enfermedad. Y la otra es para pedir sabiduría y saber identificar el camino que Dios nos abre. Hemos visto este pasaje. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación, y he puesto allí pairasmos porque es la misma palabra, sea para tentación o prueba. No son dos palabras diferentes, es la misma palabra, que depende su significado del contexto. De hecho, es la misma palabra que utiliza Santiago en su carta. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ya hemos compartido este concepto. No significa que cuando estamos en una adversidad no tenemos que pedir por fortaleza. Está bien, perfecto. Deseo que el Señor te fortalezca en esta prueba. Está bien. Pero entendamos que esto ya está implícito. La promesa del Señor es que nosotros no vamos a ser tentados o probados más allá de nuestra fuerza. Es un principio.
Dios es fiel. Lo que sí tenemos que pedir es la salida para que podamos resistir. Y la salida, como va a decir Santiago, sí tenemos que pedirla, porque dice Santiago en 1.5 que sí tenemos que pedir sabiduría. Fortaleza está implícita, mis hermanos. Otra vez, no significa, no vamos a decirle a un hermano, te pido por fortaleza, uy, me equivoqué. No, está bien, eso es algo natural. Pero si pida o no, la fidelidad del Señor es que vamos a estar fortalecidos. No más allá de nuestra fuerza, lo pidamos o no. Lo que no vamos a tener si no lo pedimos es sabiduría para poder salir de la situación. Tenemos que pedirlo y nos mantenemos siempre en dependencia del Señor. Entonces, aquí encontramos dos propósitos de la oración en esta mañana. Permanecer fieles a pesar de las formas de Dios que la mayoría de las veces no vamos a entender. Y dos, sabiduría en medio de esa adversidad, para que nosotros podamos visualizar el camino que también Dios promete que nos va a dar. Y muchas veces esta sabiduría viene por medio de redes de apoyo. Esta sabiduría también viene por estas personas que nos dan el consejo oportuno en medio de una situación. Entonces, una falta de sabiduría es pretender vivir la adversidad en solitario o con nuestras fuerzas. Una sabiduría también implica el poderme acercar a hermanos o hermanas para que me acompañen en la adversidad. ¿Con qué? Con visiones sabias también, para poder encontrar salidas. Entonces, aunque las lecturas hablan, mis hermanos, del regreso de Cristo, vamos por favor, para ir terminando esa primera parte, a Lucas 18:8. Lucas 18:8. El contexto, lo que está hablando es que lo que Dios dice, lo que Jesucristo dice es que se hará justicia. En algún momento se hará justicia, básicamente. Veamos versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, veamos versículo 1, 18:1, para ver a qué se refiere Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean esta relación. Orar siempre y no desmayar. Y vean cómo se vincula con el versículo 8 acerca de la permanencia en la fe. Si nosotros no oramos constantemente, corremos el peligro de creernos los custodios de nuestra fe. Demostramos una confianza ingenua en nuestras capacidades para vencer la tentación y nos creemos inmunes a desilusionarnos con Dios en medio de intensas pruebas a las que estamos expuestos como seres humanos y que solemos no entender. Terminamos esta primera parte cimentando los dos propósitos de la oración que se están presentando según el texto bíblico. La permanencia en la fe y buscar, por medio de la sabiduría, caminos que el mismo Señor nos va a mostrar para que salgamos de la adversidad. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con Hechos capítulo 12. La voluntad de Dios es que vivamos confiando en su voluntad, básicamente. El apóstol Juan va a decir en 1 Juan 5:14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo creo que esto está muy claro, ¿verdad? Y quiero repetirlo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Le damos vuelta y creo que está claro. Por esta razón, el énfasis del propósito de la oración es que nuestra fe, como un resumen de la primera parte, permanezca firme en medio de una voluntad de Dios, mis hermanos, que muchas veces no entendemos o no aceptamos, pero confiamos que es buena y perfecta. Bajo el principio, Dios tiene el control. Dios controla. Estamos en sus manos. Luego, que recibamos sabiduría del Señor, que también, por redes de apoyo, el Señor puede digamos, guiarnos, puede darnos caminos, puede darnos alternativas. Bien, quiero compartirles una definición que me gustó muchísimo de un diccionario teológico de lo que es sabiduría. Dice este diccionario, la sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida, que resulta en bendición para todos los involucrados. Notemos cómo incluso en las adversidades, si las enfrentamos con sabiduría, bendecimos a otros. No solo las superamos,
sino que en el proceso somos sal y luz para otras personas en nuestros contextos inmediatos. Esto es el resultado de sabiduría. ¿Cómo podríamos no pedir en oración sabiduría en medio de la adversidad? Si a veces puede ser que usted y yo, en medio de la angustia y del dolor, lo que hacemos es no orar. Imagínense ustedes el resultado que sería esto, ¿verdad? Así que vamos a Hechos y continuamos leyendo capítulo 12, versículos 11 y 19. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Imagínense en el cuadro, ¿verdad? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este Jacobo es Santiago, no es Jacobo que ya había muerto, hermano de Juan, ¿verdad? Es Jacobo Santiago. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Lo que Pedro dice en versículo 11, mis hermanos, es que Dios le envió un ángel para liberarle, ¿verdad? Dios le envió un ángel para liberarle. Vamos a reflexionar una diferencia y una similitud de esta expresión para nosotros hoy. Porque es que tenemos que hacer ese puente propósito, tenemos que contextualizarlo a nuestra vivencia del hoy. ¿Qué similitud, qué diferencia y qué similitud vamos a encontrar? Empecemos con la diferencia. Mis hermanos, contrario al evento descriptivo de Pedro, descriptivo es que está describiendo qué le pasó a Pedro en ese momento. En otras palabras, ¿cuál fue la forma que Dios escogió para Pedro en ese momento? ¿Verdad? Nos está describiendo una forma. Contrario al evento descriptivo de Pedro, no somos librados por ángeles de nuestras adversidades mientras estamos inconscientes. Es decir, sería ideal que ante una adversidad usted y yo nos durmamos y cuando despertamos estemos liberados de las adversidades. ¡Qué maravilla! Y así que se repita hasta que Cristo vuelva. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero no es así. Por eso es que estamos hablando que es un caso descriptivo. Dice que volviendo en sí, ni se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Qué tal si nuestras oraciones fueran hacia esa dirección? ¿Dónde está tu responsabilidad y la mía? Y Pedro va a tener una responsabilidad, como lo vamos a ver. Por eso decimos que es una forma que Dios escogió para demostrarnos hoy que cualquiera que fuera sus formas es perfecta y Dios todo lo puede. Dios tiene el control. Esa es una diferencia. Ahora, la similitud es que, al igual que Pedro, sí, hoy somos llamados a tener experiencias espirituales, aunque ya de una forma intencional y consciente, cosa que no tuvo Pedro. Es decir, estaba como medio despierto y medio dormido. Nosotros hoy somos llamados a tener una experiencia espiritual como la que tuvo Pedro. Un ángel me liberó. Pero ahora, repito, de forma intencional y consciente. Y vamos a verlo cómo. A esto le llamamos vivencia de la fe. Pero tenemos que recordar qué entendemos por fe en este contexto. Y me gusta siempre esta definición de fe para que la podamos aplicar en lo que estamos hablando. Fe es aquella respuesta a la palabra de Dios por la cual empezamos a utilizarla como fundamento de toda nuestra vida. Fe es una respuesta consciente. ¿Y a qué?
a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para utilizarlo como el fundamento de toda nuestra vida. Entonces, tenemos que ir creciendo en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? Viviendo las experiencias espirituales, ya lo voy a seguir explicando mejor, luego de utilizarla como fundamento de toda nuestra vida. La fe en acción, mis hermanos, nos hace descubrir nuestra identidad o nuestros recursos que ya tenemos en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Estamos completos en Cristo. ¿Es verdad? Es verdad, porque la palabra lo dice. Estamos completos en Cristo, lo dice Colosenses. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos completos en Cristo? Cuando tomamos una fe activa, cuando vivimos la fe, cuando utilizamos la fe. ¿Qué es la fe? Está fundamentada en la palabra de Dios. Y cuando lo utilizamos como fundamento de toda nuestra vida, nos vamos descubriendo quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quién soy yo? Y tenemos que ir acumulando esas experiencias espirituales. Creo que ya hemos hablado mucho del punto. Una experiencia espiritual no es una experiencia inconsciente como la que le pasó a Pedro. Una experiencia espiritual es el resultado de creerle a Dios. De que si yo utilizo en mi vida y en cualquier área de mi vida lo que la palabra me está diciendo, el resultado de esa aplicación, no en mi sabiduría, en las formas de Dios, ese resultado, llamémosle así emocional, eso es una experiencia espiritual. Y en cada experiencia espiritual que nosotros vamos teniendo, vamos cimentando y descubriendo nuestra identidad. En Cristo todo lo puedo. La experiencia espiritual, en ese contexto, de Pedro no fue que un ángel le habló, sino que él confió en Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús le estaba sacando de las aguas? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, una experiencia espiritual de Pedro, ¿qué es? El verse confiando en Dios. La forma en que fue liberado fue por medio de un ángel, pero esa no es la experiencia espiritual. Porque entonces nosotros vamos a pedirle a Dios experiencias espirituales de ese sentido mal entendido para que seamos librados de nuestras adversidades. Y el Señor dice, pero es que ustedes ya son vencedores en Cristo. ¿Pero qué están pidiendo ustedes? ¿O acaso no acabamos de cantar es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuál es la parte? La parte de nuestra colaboración. Que nosotros entendamos bien qué es fe. Entonces fe no es necesariamente decir, yo creo que un ángel me va a liberar de tal situación. Mientras yo espero con mucho sueño acá, entre despierto y dormido, y repito, cuando me despierta ya todo está bien. Y cuando tenga otra adversidad, pues vuelvo a pedir otro milagro para que Dios vuelva a hacer algo, y otro milagro, y otro milagro. ¿Y dónde está nuestro crecimiento en la fe en ese sentido? ¿Dónde está? Mi pueblo perece porque carece de conocimiento. Y nuestra fe necesita constantemente estarse robusteciendo. ¿Cómo? Con una aplicación de la fe, creyéndole a Dios. Es que yo no quiero hacer tal cosa, pero la palabra me dice que haga tal cosa. Entonces yo confío que lo que el Señor me está diciendo es lo mejor para mi vida. Y yo someto mi carne a esto. Y yo hago lo que la palabra me dice. Eso es fe. Ahora, mira, no me di cuenta lo bien que se siente. Siento gozo. No por los resultados, sino por verme fiel a la palabra de Dios. Y otra vez, eso es fe. Por eso es que en esta iglesia nosotros nos esforzamos tanto de definir los términos que forman parte de la semántica todos los días. Pero que podamos entender de qué estamos hablando y si lo estamos viviendo. Es muy importante esto. El texto también muestra que la fe no es vivir en un mundo de una forma ingenua. ¿Por qué? Pedro es liberado por el Señor de una manera extraordinaria, pero ven en el 17. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Muy bien. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a sus hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo. Entonces la fe no es ingenuidad. La fe tiene que acompañarse de sabiduría, estrategias, acciones específicas. Yo decreto que ningún soldado me va a tocar. Cuidado con eso. Por eso tenemos que pedir sabiduría. Sabiduría del Señor.
Y entonces, la vivencia de la fe va a tener al menos dos colaboradores, según el texto, ¿no? La vivencia de la fe, mis hermanos, para que nosotros tengamos experiencias espirituales, requiere obediencia. Y ya una obediencia por amor, que es una respuesta a la palabra de Dios. Por ejemplo, en versículo 7, el ángel le dijo a Pedro, levántate pronto. Pedro obedece y ¿qué sucede? Las cadenas se le cayeron de las manos. Obediencia a la fe. Luego, acciones específicas. La liberación de Pedro fue un acto exclusivo del Señor, mis hermanos. Eso lo entendemos muy bien. Pero a la vez, versículo 8, Pedro tuvo que ceñirse y atarse las sandalias. Pedro tuvo que caminar en el trayecto de su liberación. Entonces, básicamente, Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, porque así desarrollamos una fe práctica, acciones específicas desde la sabiduría de lo alto. Entonces, vean qué necesario y saludable equilibrio, que es decir, el Señor me libra de mis adversidades. Y repito una frase que se ha dicho muchas veces, pero yo tengo que entender mi papel colaborativo en este proceso. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor, una adversidad, ¿cómo la elimina? Hermanos, ¿cómo va a ser eliminado Satanás? Mire, hay pasajes que dice con un soplo. Así. Luego, que un ángel, ¿cuál enemigo de Dios? ¿Qué adversidad se opone al soplo de Dios? Si por su llamado fueron creadas todas las cosas, mis hermanos. ¿Acaso Dios no puede hacer y eliminar la adversidad que nos puede estar acompañando durante años? ¿Por qué no lo hizo con Pablo? Porque la gracia le bastaba. Necesitaba ir creciendo de gracia en gracia, en dependencia al Señor. Es que el punto no es la adversidad, porque ya sabemos que estamos victoriosos en Cristo, mis hermanos. El punto es nuestro crecimiento en la fe, nuestra permanencia en la fe, nuestra dependencia en Él. Y por eso el gozo no se traduce como felicidad. Es que gozo puede ser aún cuando la prueba no sea quitada. Porque el gozo es fidelidad y confianza en Dios. ¿En las manos de quién estamos? Vamos a ver Hechos 12, 20, 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar es como hablar palabras para animar a las personas, pero palabras superficiales, ¿verdad? Como esos equipos que van a salir al campo de juego, que el entrenador empieza a animarlos, ¿verdad? Para que salgan. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, se refiere a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es muy importante, como vemos, como Lucas va terminando este relato, invirtiendo la situación de la iglesia. Recordemos que en 12:1, ¿verdad? Pareciera que Herodes tiene el control. Pareciera. Al final, es Pedro quien queda libre y Herodes es quien muere de una forma tan trágica y tan terrible. Pareciera, lo he, subrayado porque es muy importante. Sumando a este esperanzador contraste, Lucas escribe en versículo 24, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mis hermanos, la historia de vida para algunas personas pareciera que no siempre tiene un final feliz. Pero resulta que así será. Resulta que así será. A Pedro, en la historia que vimos, que fue liberado de la manera más espectacular, le fue bien en ese momento. A Pedro le fue bien.
Pero busquemos lo que el mismo Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 9. El mismo Pedro que fue liberado de una manera espectacular, ¿verdad? Y que pudo haber dicho, miren, así como yo fui liberado, yo les doy testimonio de esto para que ustedes descansen la fe en esto, en esa espectacularidad. Ok, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro no dijo, tengan fe, porque todo creyente será librado de la tribulación como me pasó a mí, ¿verdad? Su énfasis fue, aunque tengan que pasar por diversas pruebas, permanezcan en la fe. El mensaje de hoy, mis hermanos, es que necesitamos entender la necesidad de una oración conforme a la voluntad de Dios. Aquella que nos mantenga, mis hermanos, en una fe firme en medio de situaciones que no entendemos muchas veces. Y una oración donde la cual nosotros estemos pidiendo sabiduría para en el proceso glorificar a Dios y ser de bendición para otras personas. Vean cómo el Señor se glorifica en medio de la adversidad desde un pueblo fiel. Y termino en esta mañana con este mensaje. Jesús dijo algo absolutamente normativo, ahora sí, para la iglesia hoy. Velad y orad para que no entréis en tentación. Vean el propósito. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Creo que ha quedado claro el propósito de la oración desde Hechos capítulo 12. Velad y orad para que no entremos en tentación.